Buenas noches, pues esta semana llega a su conclusión la reunión de la COP25 celebrada en Madrid por razones de emergencia. No se pudo dar en Chile por aquello de lo que ocurre en términos de manifestaciones sociales. Una reunión muy importante que tiene que ver con el cambio climático. Puede considerarse la reunión de los países integrados en la ONU sobre el cambio climático. Lo primero que hay que decir es que llama la atención que México no haya tenido una representación importante en esta reunión a nivel mundial. Lo otro que hay que señalar y que es determinante es que los efectos del cambio climático son cada vez más notorios, más graves. Fuertes lluvias, enormes sequías y obviamente también graves afectaciones a los bosques, a las selvas y a lo que podemos considerar la sobrevivencia de nuestra especie. Hay que mencionar que los efectos del cambio climático no son resultado de una catástrofe natural. Tienen que ver con una modalidad, con un modelo de desarrollo que se generó en la época de la Revolución Industrial, hace ya casi 200 años. No hay duda de que este modelo ya dio de sí. Tenemos que transformar la economía mundial. Tenemos que dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles que sufre este modelo de desarrollo. Y algo muy importante, tenemos que transformar los modelos de consumo que de alguna manera son determinantes en la vida de hoy en día que llevamos adelante. Es muy importante señalar, y con eso cierro este comentario, que existen ya en el mundo más de 7 millones de desplazados climáticos, de desplazados efectos de los cambios climáticos. Y bueno, lo que es el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Forzado, intenso, señala que esos desplazados se dan sobre todo en Etiopía, la India, y llama la atención sobre esta realidad en nuestro país. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias. Buenas noches.